Romanos 1:16. Voy a leer este versículo, voy a leer el 16 y el 17. Voy a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, iglesia. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. El tema de esta mañana, iglesia, he puesto como nombre: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que pocos dijeron gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación del hombre. Amén. Amén es así sea. Aleluya. En el mundo espiritual y en mi mundo interno y en el mundo que me rodea, cuando usted dice amén, el diablo tiembla, aleluya. Más cuando lo dice de corazón, porque yo le digo: es poder de Dios en mí para mi salvación, que es en Cristo Jesús, aleluya. Por eso el cristiano tiene que andar apercibido de la palabra, aleluya. Y por eso la palabra de Dios dice que nos hemos entrelazado con los dichos de nuestra boca y quedamos presos con los dichos de nuestros labios. Aprésate, no por los malos dichos, sino con la bendición de Jehová, con la palabra que tiene vida, con la palabra que restaura, con la palabra que liberta, con la palabra que trae salvación y vida eterna. Ahí es donde se apercibe el hombre y la mujer, amén. Dice que es poder de Dios para salvación, hermanos. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, aleluya. Y un poder de Dios para cambiar al hombre y cambiar a la mujer. Hay un poder de Dios que cambia, que restaura y que liberta. Eso es el Evangelio de Cristo, hermanos. Por eso que usted está aquí en esta mañana, hermanos. Si este Evangelio, se lo digo con todo mi corazón, no te ha cambiado, no te ha restaurado, no te ha hecho un hombre diferente, un esposo diferente, un padre diferente, un hijo de Dios diferente, un empleado diferente, un vecino diferente, es porque este Evangelio no ha hecho la obra en tu corazón. Es porque has conocido otro evangelio, pero no el evangelio de poder, no el evangelio de restauración y el evangelio que cambia. Porque la palabra de Dios no miente. Dice que es poder de Dios para salvación, para restauración y libertad. Y preocúpese, hermano, preocupémonos en esta mañana. Si hemos conocido un evangelio diferente, porque si anda predicando mucho evangelio diferente allá afuera. Si hemos conocido un evangelio que no me ha cambiado. Si he conocido un evangelio que yo sigo siendo la misma. Algo está pasando. Está pasando en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque el evangelio es el mismo. Este evangelio es el mismo, dice la palabra, hoy, ayer y por los siglos. Él no ha variado, Él no cambia. Él sigue transformando, Él sigue libertando, Él sigue sanando, Él sigue cambiando, Él sigue restaurando los hogares, los matrimonios, las familias, los jóvenes. Pero el problema no está en el evangelio. El problema está en el corazón del hombre, más en estos tiempos. En el corazón. Porque definitivamente, hermanos, el hombre y la mujer que no ha experimentado un cambio radical, un cambio genuino, un cambio verdadero, hermano, que no es que hay que comprarlo con dinero, es algo que viene directamente de Dios, es algo que viene directamente del poder transformador de Cristo Jesús en el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Entonces seguimos siendo un problema nosotros en el corazón.
que no ha caído en tierra fértil, que ha caído en tierra, hermanos, débil, en una tierra que no ha producido ni va a producir fruto. Y la palabra de Dios nos habla de que la buena semilla tiene que caer en buena tierra, porque si no cae en buena tierra, esa semilla muere, esa semilla perece y esa semilla no da fruto. Pero cuando el hombre y la mujer, aleluya, ha permitido que este evangelio de poder, este evangelio transformador llegue al corazón y lo ha abonado, lo ha cuidado, aleluya, es un corazón fértil, es un corazón de oración, de ayuno, de palabra y de entrega. Él tiene que ir creciendo, él tiene que ir transformando, él tiene que ir cambiando, porque es poder de Dios para la salvación del hombre. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y déjeme decirle algo, iglesia. Cuando este evangelio, sin adulterar, sin cambio, porque déjeme decirle, lo han cambiado. Duele. Lo han hecho fácil. Lo han hecho sin cruz. Pero cuando el verdadero evangelio, este evangelio de poder, de transformación, de libertad, de restauración, se mete en el corazón del hombre y la mujer, se mete en lo más profundo de tu vida, hermanos. Lo primero, por eso tenemos que examinarnos esta mañana. Yo he sido la primera examinada a través de la palabra. Lo primero que tiene que suceder en el corazón del hombre es que aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Se desarrolla un amor genuino y verdadero por Dios. Un amor genuino y verdadero por su palabra. Un amor genuino, aleluya, por la presencia de Dios. Amamos a Dios, amamos la palabra, amamos honrar a Dios, amamos andar en santidad, amamos venir a la iglesia, amamos orar, amamos ayunar, amamos estar en su presencia, aleluya. Eso es lo primero que hace ese bendito evangelio en el corazón del hombre. Eso es lo primero. Porque cuando llega al corazón del hombre lo transforma. Y un hombre y una mujer transformados ya no quiere pecar. Ya no quiere pecar. Le asco el pecado, porque sé que me aparta del que yo amo. Cuando usted ama, quiere hacer lo mejor para la otra persona. Cuando usted ama, usted quiere hacerlo, no le quiere causar daño a la otra persona. Cuando amamos a un esposo, honramos al esposo. Cuando un esposo honra a la esposa, la ama, la honra en la casa, en el trabajo, en la ciudad, donde ande, porque la ama. El hombre y la mujer que aprende a amar a Dios lo ama y no le comete pecado, porque sabe que eso lo separa de Dios. Y como yo quiero estar a la par de Él, como yo no quiero causarle dolor, como yo quiero hacer lo que Él hace, porque yo lo amo, porque yo no quiero estar, ahora estoy tan cerca de Él, porque antes estaba a la distancia, ahora yo hago lo que Él quiere que yo haga. Eso es lo que el hombre y la mujer tienen que entender en este tiempo. Y eso hace la transformación del evangelio, del poder maravilloso, la transformación del evangelio, iglesia. Lo primero que hace. Pero déjeme decirle, iglesia, que hay un problema muy serio en estos tiempos. Hay un problema muy serio. Y en estos tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Los últimos tiempos, hermanos. El hombre y la mujer cristiana que no se haya percibido debe de gemir ante la presencia de Dios y debe someterse ante la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás mostrando a través de tu palabra? Porque cada profecía, cada palabra, lo estamos viendo, que como dijo aquel canto, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que Cristo viene ya. Cristo viene ya, iglesia. Y el que no tiene oídos para oír, no va a oír. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Yo no sé si vamos a terminar este culto. Yo no sé. Es tan pronta la venida de Cristo que perfectamente aquí volamos en cualquier momento. Eso debe ser apercibido el hombre y la mujer de Cristo.
y estar preparados. No preparándonos, preparados. Porque Dios no viene por una iglesia que esté preparándose. Dios viene por una iglesia que esté preparada. Por una iglesia que haya nacido de nuevo. Por una iglesia, aleluya, que haya recibido el evangelio de transformación y libertad en Cristo Jesús. Y que viva como conforme a la palabra. Pero el problema que estamos viviendo en estos tiempos, iglesia, y lo digo con dolor en el corazón, como pastora me duele, como humana, como cristiana, es que hay iglesias en este tiempo, hermanos, que están predicando un evangelio diferente. Para los que no me conocen, yo tuve la libertad, gracias a Dios, de conocer a señoras. Va a ser 50 años. Tenía apenas 15 años y yo conocí un evangelio diferente. Hace 50 y 60 años atrás no era tan fácil ser evangélico como estos tiempos. El primer culto que se hizo en mi casa, allá bien adentro en Colinas de Buenos Aires, están familiares, mi hermana de testiga. Mucha de la iglesia sabe cuál fue el testimonio, cómo Dios me llamó y nunca le había conocido. Nadie me predicó esta bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante de espada de dos filos. Le escuché solamente un versículo que decía: y será predicado este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso bastó para pegar un grito donde lo estaba escuchando, llamar a mi madre y decirle: mami, ¿cuál es ese evangelio? Yo daba catecismo. Yo amaba a Dios. Todos los jueves yo le hacía la novena de María Auxiliadora, pero no conocía a Cristo. Conocía una religión, pero no tenía una relación con Cristo. Y mi madre me dijo: venga, hija, tengo que decirte algo. Desde que era muy niña yo conocía un evangelio, pero me aparté. Y esa noche yo llorando le dije: yo quiero ese evangelio. Necesito ese evangelio. Porque a mí la palabra no me está diciendo que el católico, ni que el otro, ni el otro. Me dice que hay un evangelio, que el que crea en este evangelio y el que se bautice en este evangelio va a ser salvo. Y esa noche se hizo el primer culto en esa casa. Recibimos pedradas, hermanos. Fue la primera noche de piedras y éramos catalogados como los locos del pueblo, porque nadie había sido evangélico en ese pueblo. Ahora es fácil ser cristiano. Y ahora buscan a veces las mejores iglesias, las que tienen más renombre, las que tienen más gente. No busque renombre, iglesia, no busque gente. Busque la presencia de Dios. Busque donde predican la verdad. Busque donde predican la sana doctrina. Busque donde dan testimonio de la palabra de Dios. Porque se anda predicando un evangelio sin cruz. Cuando yo vine a Cristo a los 15 años, hermanos, lo primero que leí en la palabra es que dijo Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Tu cruz, no la mía, la suya. Hermanos, pero ahora es un evangelio sin cruz, un evangelio fácil. Yo hago lo que yo quiera, ando como yo quiera, me visto como yo quiera, participo en todo lo que yo quiera, pero porque tengo una iglesia y que voy, alabo, canto, adoro, levanto las manos, creo que soy salvo. Déjeme decirle, iglesia, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, nadie, ni el pastor, ni el evangelista, ni nadie va a ser salvo por lo que haga, ni porque cargue una Biblia, ni porque vaya a una iglesia. Va a ser salvo porque haya sido cambiado y renovado por el poder del evangelio y por el poder de la palabra. Porque ha nacido en un otro hombre y otra mujer. Ese es el que va a ser salvo. El que verdaderamente ha sido transformado por el poder del evangelio de Cristo. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios. Abrimos ahí sus Biblias, hermanos, en 2 de Corintios. Me gusta traer versículos bíblicos. Yo puedo decir muchas cosas ahí, pero lo que dice la palabra es poderosa.
Nos dice el Señor aquí en 2 capítulo 5. Oh santo. 2 capítulo 5, versículo 17. Dice así el apóstol, hermanos: de modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. No lo está diciendo esta pastora, lo dice la bendita palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso el hombre y la mujer tienen que ser renovados por el poder del evangelio de Cristo. Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Porque, hermanos, el que está en Cristo camina con Cristo, ama a Cristo, honra a Cristo, se sujeta a Cristo y hace lo que Cristo quiere que haga. Pero hay muchos en este día que están en la iglesia, pero no están en Cristo. Hay muchos en este tiempo, hermano, que están predicando, pero no están predicando y están en Cristo. Hay muchos hermanos en este tiempo, hermano, que están en un servicio, están, hermanos, ministrando, orando, haciendo cosas, hermanos, sirviéndole al Señor, pero no le están sirviendo arraigados a Cristo Jesús conforme a la palabra. Entonces no es el que está en la iglesia, no es el que está en un ministerio, no es el que tiene un don o un talento, no es el que está desempeñando algo. Eso es importante dentro del pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios a mí me lo dice muy claro: que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo le hago una pregunta a usted: ¿qué hace un cristiano que dice que ya recibió a Cristo y tiene unos meses o hasta años de convertido y sigue pecando? Sigue con cosas viejas, sigue todavía con el hombre o la mujer vieja, pero no de edad, ¿verdad? Estamos hablando de esa acción. Quiere decir que no está en Cristo. Quiere decir que no ha nacido de nuevo. Quiere decir que no ha habido una transformación y libertad en ese hombre y en esa mujer. Porque su conducta o testimonio, hermanos, no es de un verdadero cristiano. No es verdaderamente de un hijo de Dios, iglesia. No es. Porque a mí lo dice muy claro la palabra: aquel que está en Cristo, nueva, renovado, renovada, diferente. Somos en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas, el pecado, lo que nos asedia, ese hombre viejo, esas mañas que traemos, esas ataduras, ese pecado, esas costumbres. Porque cuando un hombre y una mujer, iglesia, pónganme en atención, ha nacido de nuevo, no hay lugar ni en el alma, ni en el espíritu, ni en este cuerpo para pecar. Para el pecado no tiene lugar en mí, porque yo estoy arraigada a Cristo y Cristo es santo. El camino de Dios es santo. Él nos ha llamado con llamamiento santo, dice la palabra. Por eso el cristiano que ha nacido de nuevo no puede pecar. No es que no quiere, es que no puede, porque no tiene lugar. Hay una transformación del corazón, iglesia. Se arraiga y se apega aquí, en lo más profundo. Tú no quieres nada otra cosa que no sea agradar a Dios. Me acuerdo cuando es mis 15 años, hermano, dejé tantas cosas.
Porque en las iglesias se vivía la santidad. En las iglesias se vivía la santidad por dentro y por fuera. Y cuando yo llegué a esa iglesia, 3 meses duré, hermanos, leyendo esta palabra. Y conforme más la leía, más me gustaba. Porque yo no quería, yo venía de un mundo en el que yo no quería pertenecer más. Yo quería agradar a Dios. Si me había esforzado por agradarlo en la religión popular, si me había esforzado por hacerlo mejor, por estar vestidita de blanco y llevarlas ahí con la Legión de María, cuando se reveló este evangelio en mi vida, este evangelio de poder, ya vi que esta mujer que se quitaba la bata que se ponía a los 15 años blanca y después se iba para el baile, ya no había cabida en mí. Yo no tenía deseos de ir. Ya la música mundana me chocaba. Ya las cosas que no eran de Dios no había cabida en mi corazón. Y una joven de 15 años, que fue la primera que se levantó en la casa, hoy día no. Van a la iglesia, oyen el mensaje, se les predica y salen a pecar allá afuera deliberadamente. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio de poder que estás escuchando? ¿O cuál es tu tierra? ¿O cuál es tu corazón? Hay un evangelio que transforma. Es el evangelio, aleluya, que escribió Pablo. Es el evangelio, aleluya, inspirado el Espíritu Santo de Dios, que dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas van pasando. Ahora, ¿por qué? Le hago una pregunta, iglesia. ¿Por qué muchos cristianos siguen pecando? ¿Por qué? Vamos a Efesios capítulo 4, ahí tenemos la respuesta que Dios nos quiere hablar esta mañana. Corintios, Efesios capítulo 4. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 32. Dice así su bendita palabra: si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está aquí en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo creo que ya podríamos irnos para la casa si fuera necesario con ese versículo, a ponerlo por obra y a pedirle al Espíritu Santo que si en realidad yo he oído, si en realidad he oído hablar de ese Jesús de poder, si en realidad me han predicado a un Cristo de poder, si en realidad he escudriñado esta palabra que tiene poder. Lo que pasa es que hay muchos que tienen oídos pero no oyen, porque la palabra de Dios en Apocalipsis, cuando le escribe a las 7 iglesias, dice la palabra de Dios, empieza diciendo finaliza diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en este tiempo, hermano, hay una ceguera espiritual que Jehová reprenda al diablo, y un espíritu de estupor que ha venido sobre todo ser humano, que aún oyendo no oyen, y aún viendo no vean, y no se conviertan en el corazón y se vuelvan a Cristo. Vemos y oímos la palabra, pero entra y salimos vacíos. Si de verdad habéis oído, si en verdad le habéis oído, ¿cuál es el evangelio que te han predicado? ¿Un evangelio de cambio? ¿Un evangelio de restauración? ¿Un evangelio que liberta? ¿Un evangelio que sana? ¿Un evangelio que transforma? ¿Un evangelio que te convierte en otro hombre y otra mujer? Si en realidad eso es lo que has oído, y dice: y habéis sido por él enseñado,
o ha sido enseñado en otra doctrina, en otro evangelio. Aquí se habla la palabra, aleluya, para que usted sea enseñado y yo también. ¡Qué tremendo! En cuanto a la manera pasada de vivir, en cuanto a la manera pasada de vivir, hermanos, despojados del viejo hombre que está viciado, dice. Hay que despojarse. ¿A quién le toca? A usted y a mí. Así nos manda la palabra, hermanos. El evangelio es el evangelio de poder. Pero si usted no se somete, si usted no lo toma, si usted no lo recibe, si usted no lo oye, si usted no es enseñado a través de esa palabra con temor y temblor en tu corazón, aleluya, nada va a pasar en tu corazón. Seguimos siendo los mismos mentirosos. ¿Cómo hay gente que miente ahora? Pastores mentirosos, evangelistas mentirosos, gente que dice que ama a Dios y honra a Dios y son unos mentirosos. La palabra de Dios me dice que todos los mentirosos irán al infierno. Que nuestro hablar sea sí o no, es o no es. Pero no podemos, iglesia, permitir en el nombre del Señor Jesucristo que de nuestros labios salga ninguna mentira. Te cueste lo que te cueste el trabajo, es mejor honrar a Dios que honrar a los hombres. Si te cortan de un trabajo o te cortan de una situación por decir la verdad, no temas, porque te la cerrará la puerta al hombre, pero te la abrirá Dios. Porque la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Y la puerta la puede cerrar el hombre. No se preocupe que la cierre el hombre, preocúpese si se la cierra Dios. Pero si mientes, ya tiene la puerta de bendición cerrada de parte de Dios. O seguimos siendo los mismos hirientes, los mismos gritones en la casa y la familia, los mismos enojones, con la misma gritería. Hermanos, tenemos que decirle al Señor: Espíritu Santo, toma mi lengua. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, en eso pensad. El cristiano tiene que comportarse como cristiano. En la casa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que ande, tiene que comportarse como un verdadero cristiano. No hay mujer más gritona que nosotros, ¿verdad? La familia que venimos. Hirientes, murmuradores, chismosos, envidiosos. Usted nunca tuvo eso. No, pastora, yo no tuve nada de eso. Dichoso, ya le salió las toques y atrás a ver si tiene alitas. Se le van saliendo las alitas porque yo no las conozco todavía. Hay que luchar con esto, con ese viejo hombre, con esta carne que no se convierte. Despojados. ¿Y cómo me despojo, pastora? Mira qué fácil. Mira qué fácil. En primer lugar, anhele su corazón vivir esta palabra. Ame a Dios con todo su corazón y sométase a un ayuno hasta que seas transformado, a que ese corazón sea renovado. Y diga: Señor, no salgo de aquí hasta no ser mudado en otro hombre o otra mujer. No salgo de este aposento hasta que no me bendigas. No te suelto, dígale al Señor, hasta que no me bendigas. Yo tuve que hacerlo, hermano. Yo fui una mujer que herí mucho a mi esposo y ya está en la presencia del Señor. Cuando no, yo me aparté del Señor, me casé rápido. Fue algo hermoso como Dios me volvió a llamar. Tienen mis hijos muy pequeños. Mi esposo, un hombre que odiaba a los evangélicos, creyó divorciarse de mí, pero Dios es fiel. Después fue el hombre que amó por más de 30 y resto de años y honró a Dios. Pero yo lo hería con palabras. Fui una mujer muy celosa. Pero cuando yo vuelvo a Cristo, despojado de ese viejo hombre, despojado de esa mujer celosa, esa mujer hiriente, y me sometí a unos ayunos, hermanos.
Por eso, si hay alguna mujer celosa, no levante la mano esta mañana. El Señor conoce el corazón, pero es un espíritu inmundo que daña tu vida y daña la relación. Y completamente la mujer es libre, libre en Cristo Jesús cuando venimos a Él. Y fui feliz el resto de mis años, y feliz mi esposo, y feliz todos los de mi casa. Pero yo tuve que someterme a un ayuno, y pude ver la libertad que Dios trajo a mi vida. Porque Cristo liberta, liberta. Porque la palabra de Dios dice que si el Cristo nos liberta, somos verdaderamente libres. Por eso hay mucho cristiano que no es libre, porque Cristo no ha hecho la libertad sobre su vida y su corazón. Lo ha hecho una religión, lo ha hecho una iglesia, lo ha hecho en su humanidad. Pero deje que Cristo te transforme, deje que Cristo te liberte. Sométase al ayuno y la oración. Sométase a la palabra que es mudado en otro hombre y en otra mujer. La palabra de Dios es clara, iglesia. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Hoy día el cristiano, la mayoría, póngame atención, iglesia, la mayoría de los cristianos quieren ser conocidos porque predican muy bien. Salen por las redes. No estoy en contra de que salgan por las redes, por YouTube. Salen por todos los medios que pueden. Ni lo sé mencionar porque yo no tengo Instagram ni Facebook. Me aprendí un poquito para decir ahora. Yo lo que tengo es un celular, hermano, que contesto, y un WhatsApp, y nada más. Yo no pierdo tiempo en un Facebook. Cuando la palabra de Dios a mí me dice que orar en todo tiempo, usted debe estar conectado con el Señor, en su trabajo y con el Señor. Pero hoy día la mayoría de cristianos quieren ser conocidos porque tienen la iglesia más grande, y ahí cabe todo lo que quieran que venga. El arca de Noé, caben todos, caben bien. Quieren ser conocidos porque predican muy bien. Quieren ser conocidos, hermanos, porque cantan muy bien. Quieren ser conocidos, hermanos, porque andan dando palabra profética a todo el que se encuentra, hasta en el bus, en la casa, donde anden, hermanos. Eso es como un virus que se ha soltado en este tiempo. Todo el mundo quiere profetizar. Todo el mundo anda dando palabra profética. Llaman por la radio y dicen: tiene una palabra profética para mí. ¿Han escuchado ustedes eso? Dígame una palabra profética para mí. Ve a iglesia. Yo quiero hablarles con todo mi corazón, y no lo he logrado todo. Pero hay una palabra profética que vino directamente del cielo, que se llama esta palabra, que es la Santa Biblia. Palabra verdadera de la misma boca de Jesús, y otras inspiradas a través de los apóstoles, que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está. El día que a mí me digan la palabra profética, hermano, yo los mando a leer la palabra. Le digo: lea la palabra, que Jehová, que conoce lo íntimo de tu corazón, ahí te va a hablar, te va a redarguir, te va a instruir, te va a levantar y te va a dar lo que tú necesitas. Yo me puedo equivocar, pero muchos quieren ser conocidos por eso, porque andan dando palabra profética. Otros quieren ser conocidos porque andan echando fuera demonios. Yo le hago una pregunta, iglesia, esta mañana. ¿Usted cree que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo restaura, que es un evangelio de poder? Usted puede seguir siendo el mismo allá afuera. Muchos quieren ser conocidos por eso. Pero déjeme decirle, hermanos, Jeremías 23:22. Aleluya. Dice así su palabra: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, los profetas hubieran estado en mi secreto, ¿a dónde? En el aposento, en oración, en búsqueda, que es lo primero que tiene que tener el siervo y la sierva de Dios, y usted también. Habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no habían hecho volver de su mal camino, y lo habrían hecho volver de su mal camino,
y de la maldad de sus obras. Vea, iglesia, si ahorita estuviera Jeremías, qué lástima que fue en otro tiempo y no se ha levantado un Jeremías, ¿qué palabra profética daría ahorita? ¿Qué palabra profética? Sería muy similar a que usted encuentra al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la primera palabra que un profeta verdadero del cielo estaría predicando en este tiempo. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pueblo que de labios me honra. Y yo lo tomo para mi iglesia y tómelo para usted. Porque hay mucha falsedad cristiana ahí en este tiempo. Esa es la palabra profética que en este tiempo si estuviera predicando. Volveos de todo su corazón a mí. Eso estarían predicando. Conviértanse en verdaderamente a Cristo. Esa es la palabra. Pero no vas a tener carro, vas a tener casa, viene un buen trabajo, casi le describan la esposa futura y el esposo. No, hermanos, no. Eso le toca a usted que buscarlo en el aposento de Dios. Eso le toca a usted que buscarlo, porque la palabra de Dios tiene principios y los principios de Dios nadie los puede adulterar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero hoy buscan las añadiduras, hoy andan profetizando las añadiduras, pero no profetizan que se conviertan al Señor de todo su corazón. Dele un aplauso al Señor. Este es el evangelio real, poderoso y transformación del ser humano. Eso es lo que andan buscando, hermanos. Ser conocidos. Quieren ser reconocidos por lo que haces, por lo que hacen. Y quiero que vaya Mateo, lo iba a decir, pero vaya Mateo, iglesia. Me gusta mucho enseñar la palabra, porque hay gente, y dolorosamente lo digo, que lo único que habla en la Biblia los domingos que viene aquí. Déjeme decirle, usted no es un soldado de Cristo. Usted no es un hombre y una mujer que está preparada, aleluya, para irse en el rapto. Tiene que leer la palabra todos los días. Tiene que someterse a la palabra todos los días. Y tiene que vivir la palabra todos los días. Si no, mentiras que nos vamos con el Señor. Mateo capítulo 7, ¿lo tiene, Nati? Léalo duro, 22 y 23. Mateo capítulo 7. Está grabando. Voy a leer entonces Mateo. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo? Con referente, hermano, a todas estas, ser reconocidos por lo que hacemos, pero no por lo que vivimos. Porque la palabra de Dios es clara, dice: por su fruto los conoceréis. Dice así Mateo 7, 22 y 23, dice así su palabra. Aleluya. Muchos y muchos, duele esto, hermano. No dice que son pocos, son muchos. Pele el ojo, decimos el tico. Abra el entendimiento, porque son muchos. Yo los he visto, los oigo. Y he vivido mucho tiempo en esto, hermano, que he podido ver muchas gentes y muchas cosas, de las cuales soy testigo de lo que estoy hablando esta mañana. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Daban profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Sacaban demonios. Y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Sanaban los enfermos, hermanos. ¿Y qué dice el 23? Y entonces les declararé quién Dios, que conoce el corazón del hombre, que conoce lo profundo del hombre. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Déjeme decirle, iglesia, con todo mi corazón,
Porque a veces nos gusta andar atrás de los movimientos. Que por allá están sanando, vamos, porque ese hombre sí es de Dios. Yo he recibido sanidades. Me ha librado de salas de operación y estoy testigos aquí en la iglesia. He visto la gloria de Dios, he visto el poder de Dios sobre mi vida. Pero los milagros no son para salvación. Los milagros son añadidura para tu bendición y mi vida y la familia, pero no te salva. Hay un joven que era sordomudo y nos predicaba un predicador que vino una vez a la iglesia y era sordomudo y tenía 16 años y siempre andaba con mamá en la iglesia y había aprendido a alabar a Dios. Y ese predicador Dios lo usó esa noche y le volvió la audición a este muchacho. Él fue el que vino a predicar a la iglesia. Y dice que entonces fue tremenda esa noche. Y gloria a Dios, porque yo creo en los milagros, no es que no creo. Pero esos milagros, aleluya, que hace directamente Dios. Que Jesucristo se ha manifestado con poder y gloria. Que ha libertado. Y dice que a los años, como a los 7 años, él volvió. Y llegó una mujer un poco mayor. Se le volvió otra vez y lo abrazó y dice: ¿se acuerda de mí, pastor? Dice: no recuerdo. Cuando tú viniste hace 7 años, sí. ¿Se acuerda? Dice, de aquel sordomudo que recibió la audición, que empezó a hablar. Sí. ¿A dónde está? No. A los 3 años se tiró a las drogas y hace 2 años lo mataron. Yo no sé el corazón de esa madre, si hubiera preferido que hubiera seguido siendo sordomudo. No es que está en contra, hermano, de que Dios se glorifique y sane, pero ¿estará el corazón preparado? Hay enfermedades que Dios las tiene para que busquemos su rostro y su presencia. Hay condiciones económicas que Dios nos ha pasado y nos va a pasar para que busquemos su presencia. Hay situaciones familiares que Dios va a permitir para que dobleguemos nuestro corazón al Señor y busquemos su presencia. Por eso dice que muchos, ¿por qué somos reconocidos? ¿Quién va a ser reconocido entonces delante del Señor? Dice que por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. No solamente Dios te conoce por los frutos, porque Él conoce lo que hay aquí adentro y lo que hay aquí afuera, sino que también dice que los demás te conocerán por el fruto. Usted va a la montaña, a cualquier parte, y ve un árbol, y tal vez nunca ha visto usted el árbol de mango, pero sí conoce los mangos. Inmediatamente han venido gente del extranjero a la casa, y cuando ven dice: qué lindo, yo no conocía el árbol, es de mango, ¿verdad? Sí, porque este mango es mango, sí. Lo conoció al árbol por el fruto. Está conociéndote el vecino por el fruto que usted da. Te está conociendo tus hijos por el fruto que usted da como padre y como esposo. Te está conociendo el barrio por el fruto que usted está dando de un verdadero hombre nacido de nuevo. Ve que el evangelio cambia. Ve que el evangelio transforma. Ve que el evangelio es un evangelio de poder y gloria. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el evangelio liviano, en lo que yo quiero hacerlo a mi manera, como yo quiero, como a mí me parezca. No, es como Dios quiere, como la palabra quiere y como a Él le parece, no como a mí me parece. Así se vive el evangelio, así se vive la palabra, porque yo tengo que dar fruto del Espíritu de Dios. Así lo dice la palabra. Vamos a Gálatas capítulo 5, que nos dice la palabra. Hoy no les voy a hablar de los frutos, pero ahí nos menciona el Señor el fruto. Gálatas capítulo 5, 22. Examinemos, hermanos, porque sin fruto no vamos a entrar al cielo. Ahí no se le va a pasar un mango por un pejibay al Señor. Ahí no se le va a pasar una sandía por una guayaba al Señor. No. Se puede pasar en la iglesia, se le puede pasar a esta pastora porque se ve muy santo por dentro y por fuera, pero a Dios no se le pasa nada, porque Él no mira solo de afuera, mira también el corazón. Y Él conoce si en realidad estamos dando frutos de un verdadero arrepentimiento, digno, dice, de arrepentimiento, de un verdadero hombre y una buena mujer transformados por el poder de Dios. Gálatas capítulo 5, 22.
Dice así su palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Ama. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento, iglesia? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Estás amando a Dios? Tenemos el primer fruto, que ese debe ser amar a Dios con todo. Una parte. No, pastora, yo tengo una parte del corazón para Dios, pero tengo otra parte para la vanidad. Tengo otra parte, Señor, para el trabajo y las riquezas. Tengo otra parte ahí como para un amor ahí que tengo en el Facebook. Que Jehová reprenda al diablo esta noche. Pero es con todo tu corazón. Todo. Todo. Y él dice que el segundo es semejante. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que hoy día hay cristianos que ni ellos se aman. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya Él dice que derramó en nuestros corazones el amor de Él. ¿Cómo falta hoy día el amor, iglesia? Yo estoy enseñando a esta iglesia a amar. Amar al que nos hace daño. Sí, que nos hace daño. Sí. Porque amar al que me hace bien, al que me manda gallitos, el que me bendice, el que me pregunta cómo estoy, el que nunca me hace nada malo. Dice que hasta el incrédulo, hasta los que no creen en Dios, ellos tienen sus amigos que vienen a la casa y no se separan. Pero amar a aquel que te ha hecho daño, aquel que te calumnió, aquel que te deseó el mal, aquel que usted sabe que no quiere verte, aquel que habló de ti, que dijo mentiras, no que dijo la verdad. Porque si dijo la verdad, hermano, arrepiéntase y pídale perdón. Pero si dice mentira, dice que tenemos que amarle. La iglesia tiene que aprender a amar y a demostrar ese amor. ¿Cómo es posible, iglesia? Si sepamos que hay un hermano que tiene necesidad, usted haga el que no puede, el que no quiere, el que no comparte. Familias, gente de la iglesia, dice que no seamos mentirosos. Porque si amamos a Dios y no amamos al prójimo, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Una iglesia tiene que aprender a amar. Y no es hola, ¿cómo está? No, amar. A perdonar. A poner el hombro para que llore muchas veces. Abrazar para que lloremos muchas veces. A levantar al que se ha caído. Y no hacerle así con el pie como muchos hacen, que lo que hacen es señalar y juzgar y criticar. La iglesia verdadera que ama está en oración primeramente y después lleva la mano, considerando a ese como si fuera yo, como si fuera usted, el que ha caído, el que está desanimado, el que está en necesidad, el que está en problema. La iglesia ha dejado de amar. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero de muchos, no de la iglesia de Cristo. Yo no quiero ser de muchos, yo quiero ser de la iglesia de Cristo. Es cierto, hermanos, que hay mucha maldad ahora y no se puede muchas veces ya alojar a gente en la casa, si usted no la conoce. Pero tal vez podemos entre todos pagarle un cuartito una noche y predicarle de Cristo y ver si da fruto de espíritu. Falta la iglesia, hermano, falta. Hay que preparar una iglesia predicándole el poder del evangelio, el poder restaurador, el poder de la palabra, hermanos. Hay que predicar los principios de la palabra, porque si no hay amor, hermano, nadie va a ir al cielo.
Yo le pido a Dios, hermanos. Yo le pido al Señor cada día. Y a veces, hermanos, se retuerce la carne. Ay, que la pastora le rebosa el amor, hermano. Ay, yo le pido al Señor. Pero a veces a todos nos pasa. Y a veces nos redarguye el Espíritu Santo después de que usted ha dado la vuelta, ¿verdad? A mí me han pasado a pedir ahí que usted ve, hermano, que es para la droga, que yo les doy comidita. Y a veces el corazón no ha estado seguro, como muy espiritual, y no me he ido a preparar la tortilla. Y me devuelvo y me dice: Señor, ¿y el amor al prójimo? Ay, Señor. Que a veces lo he tenido que llamar cuando va subiendo. Digo, son mis hijas, porque el Espíritu Santo no me ha dejado. Por su fruto los conoceréis. Amor, gozo. Vamos a leerlo nada más. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Miras qué manso que es mi esposo y mi esposa. Mansitito. Ustedes saben que es manso, ¿verdad? Los que hemos tenido bueyes, mira lo que sabemos. Yo me crecí, tenían bueyes en la casa. La vaquita mansa. Ay, esa vaquita que usted le andaba por todo lado y la ordeñaba sin mecate. No había que maniarla, no había que hacerle nada porque es mansa. Por duro que costaba sacar la leche, ella no se mueve porque es mansa. Ay, pero a veces hoy día el cristiano, hermano, del fruto del espíritu de mansedumbre, hermano, no le han dicho A cuando dice hasta la Z. No lo han tocado cuando ya tiró el veneno, parece una chincha. Menos poner la otra mejilla, porque dice la palabra que nos da por un lado, que pongamos la otra. Mire, hermanos, yo creo que Dios nos está hablando serio esta mañana, porque si no, no vamos a entrar al cielo. No vamos a entrar al cielo. La palabra de Dios es clara: por su fruto los conoceré. Y dice que a esos ni los conocía, porque sus obras eran malas. El corazón estaba dañado. No había fruto. Ah, pastora, yo tengo 3. No, son los que deben ser. Que tengo 5, esforcémonos por lo que nos hacen falta. Pero son los frutos. No dice que apenas, no había puesto apenas 3. Pero hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos cada día. Ve lo que dice Juan capítulo 15. Ahí nos devolvemos. Juan capítulo 15. Hermosa esta palabra. Ay, lindo, es que la palabra habla, hermano. Ella habla por sí sola. Uno viene nada más aquí a reforzar la palabra. Yo no vengo a hablar de otra cosa que no sea la palabra. Juan capítulo 15, del 1 al 5 dice: yo soy la vid, aleluya, verdadera. Porque hay muchos que dicen: sé la vid, sé la fuente. Pero son falsos. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Pero hay un pastor por excelencia que es Jesucristo. Hay un profeta entre los profetas que es Jesucristo. Yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, vamos a poner aquí, todo cristiano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará. Ay, ay, ay. Para que lleve, ¿qué? Más fruto. ¿Cuánto fruto estás llevando, iglesia? ¿Poquito o nada? Poquito, tiene que pedirle al Señor que nos limpie para llevar más fruto. Si no estamos llevando nada, hermano, cuidado, porque hace rato puede ser que ya el Señor nos cortó. Peligroso. Lo dice Él: todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros, te está hablando a los de Dios, te está hablando a los que hemos conocido el evangelio de transformación, nos está hablando a los que hemos conocido el evangelio de santidad, nos está hablando a los que hemos conocido el evangelio que transforma, que renueva para que demos fruto, y buen fruto, dice la palabra de Dios. Porque eso es el evangelio, no soy yo, no es la pastora, no es la iglesia, no es la denominación, no es el concilio, es el poder de Cristo en el corazón del hombre. Es el poder de Dios en el corazón del hombre que transforma y que liberta. Él limpia, Él restaura, Él transforma. Eso dice la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El 4, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ese es el problema hoy día del cristiano, que quiere ser cristiano porque va a una iglesia. Se llama cristiano porque carga una Biblia. Y ahora ni la cargan, hermano. Ya se avergüenzan de llevarla en el bus. Vamos a tener que quitar los bolsos. A mí me enseñaron, hermanos, que si yo era cristiana yo tenía que portar la Biblia. Entonces, ¿cuántos años de tiempo? Usted tiene que portar la Biblia en la mano para que la gente sepa quién es usted, para que la gente se acerque a usted, para que la gente le pida un consejo a usted. Ahora no. O mucha gente se avergüenza de llevar la Biblia. Déjeme decirle, si usted se avergüenza de portar esta Biblia, dice la palabra de Dios que Él se va a avergonzar de usted cuando esté en su presencia. Porque Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios para salvación, transformación y libertad del ser humano. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. Este evangelio cambia y es poder de Dios, hermanos, para salvación, como dice la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, hermanos, a Saulo. Hermanos, me impacta mucho Pablo. Qué hombre, qué discípulo, qué siervo, qué testimonio. No hay momento que yo no me refiera a él. Anoche inclusive, cuando estaba repasando y terminando este mensaje, y hago mención de Pablo, yo le digo: qué hombre, que no somos dignos ni de amarrarle los cordones del zapato. ¿Quién era Saulo? Para que vea usted, iglesia, que Dios no hace acepción de personas. Dios levanta al que tiene dinero como al que no tiene dinero. Dios usa al que tiene mucho intelecto como al que no tiene ninguno. Dios usa al que es muy reconocido como al vil y menospreciado levanta para avergonzar al sabio. Saulo era un hombre muy preparado en la ley, pero él odiaba y perseguía a los cristianos. Vea la característica. Dice que él iba en contra de los cristianos y llevaba cartas, dice la palabra, cartas del sumo sacerdote para tomar preso al cristiano. Si Pablo fuera pasando por aquí, hermano, ninguno de nosotros nos quedaríamos seguro en la casa. Todos iríamos para la cárcel en ese entonces. Yo quiero que busquemos Hechos capítulo 9, porque hay 2 versículos ahí que Dios quiere que nos hablen esta mañana. Hechos capítulo 9, traía para mencionarlo, pero es tremendo las características. Porque a veces queremos que el evangelio nos transforme. A veces queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero no tenemos las características, ni tenemos la disposición, ni tenemos el corazón, ni tenemos el amor, ni tenemos la pasión, ni tenemos el oído para escuchar, para ver, para discernir, para obedecer y para seguir. Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice: mas yendo, si habla de Pablo, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ay, ay, ay. ¿Qué luz sería esa? El 4. Y cayendo en tierra, ¿quién? Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, ¿quién? Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Muy fácil. A veces decimos: Pablo, era Saulo, fue cambiado hasta su nombre en Pablo. Qué hombre más poderoso,
Qué hombre más lleno de la autoridad de Dios. Qué hombre más manso, humilde. Qué hombre donde podemos ver los escritos paulinos, hermanos, que son tremendos. Un hombre, hermanos, pero vemos tres características en este lugar, en este pasaje. En primer lugar, iglesia, Saulo había oído hablar de Cristo. Había oído hablar, quede claro, había oído hablar de Cristo. Y él, en defendiendo la ley, defendiendo en el nombre de Dios, estaba en contra de Cristo. Pero ya había oído de sus milagros, ya había oído de su poder, ya había oído de la grandeza, ya había oído que era el Hijo de Dios, aleluya, que había venido a nacer en este mundo. Ya había oído. Pero él iba camino a Damasco en contra de esos cristianos. Pero hubo una gran diferencia. ¿Dónde está la diferencia con Pablo? La diferencia está exactamente que cuando él va de camino, dice que hubo una luz directamente como un resplandor del cielo que le rodeó y cayó. Y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Saulo tuvo el encuentro con Jesús. En ese momento se marcó la diferencia de un Saulo que ha oído hablar de Jesús a tener un encuentro genuino con Jesús. Hay muchos cristianos sentados en las bancas que de oídas le conocen, pero no han tenido una experiencia radical y completa con Él. No han vivido un encuentro personal. Por eso es que el evangelio de Cristo, gracias hermano, no ha tenido poder sobre ellos para transformarles y libertarles. Porque una cosa es que usted haya oído hablar de Cristo, conozca la palabra de Cristo, pero otra cosa es que usted tenga un encuentro personal con Cristo. Son dos cosas muy diferentes, iglesia. Yo le decía: Señor, una luz, y cayó. ¿Cómo vino usted a Cristo? Cuando tú conociste a Cristo, ¿cómo fue? Algo tenía que haber sentido en tu corazón. Algo tenía que haber tocado tu corazón. Algo tenía que haber ganado tu corazón. Porque si no, no estuvieras aquí esta mañana. De oídas lo oía, pero ahora yo quiero saber quién es Él. Esa es la convicción del cristiano. Ahora quiero conocerle. Ahora quiero seguirle. Ahora quiero amarle. Ahora quiero vivir para Él. Esa es la diferencia del cristiano. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo quiero conocerte. ¿Quién eres? Le dice la iglesia cuando viene: ¿quién eres, Jesús? El que quiere conocer a Cristo, leas esta palabra. El que quiere conocer a Dios, leamos esta palabra. El que quiere caminar con el Señor, lea esta palabra. El que quiere vivir como Él vive y como Él vivió, conozcamos esta palabra. Y después le dice ahí en el versículo, y si le dijo: yo soy Jesús, se le revela: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vea la característica del versículo 16 que ha golpeado mi vida. Él, temblando y temeroso. Una vez que se identificó, desde que cayó, hermano, ya le había sido tocado por el poder transformador del evangelio. Cuando le pregunta: ¿quién eres, Señor?, le dijo: Señor. Ya en su corazón había sentido algo diferente. El cristiano tiene que sentir algo diferente cuando viene a Cristo. El cristiano verdadero tiene que haber sido transformado por el poder de Cristo en algo diferente en su vida. Y dice que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y sabe, hermanos, que una de las cosas que ha perdido el cristianismo en este tiempo, el llamado cristiano, es que ni le teme y ni tiembla ante la presencia de Dios. Cuando Pablo se dio cuenta que era Jesús, había oído hablar de Jesús, pero al encontrarse con Él,
recordó en su corazón lo que sabía de Él y sintió en su corazón el poder transformador del Evangelio. Pero hoy día no tiemblan ante su presencia. Está la presencia de Dios moviéndose en un lugar, hermanos, y están indiferentes viendo para otro lado, en el celular, viendo a ver a qué horas termina el mensaje, viendo a ver a qué horas me voy para la casa. Pero dice que Pablo tembló y temeroso. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia de Cristo en este tiempo? Porque se ha perdido el temor santo reverente a Jehová. Cuando usted conozca quién es Dios, cuando usted sepa también a través de la palabra quién es Jehová, tiemblará como ante su presencia tiembla toda la tierra. Pero muchas veces lo que sucede, iglesia, y escudriñemos nuestro corazón, es que venimos como un acto religioso a pasar el día, el tiempo, el domingo. Yo iba a misa para cumplir, hermanos, pero esto es diferente. Esto es un anhelo y pasión en mi corazón, porque quiero adorarle, porque quiero estar en su presencia, porque quiero estar en su casa, porque quiero servirle, porque quiero estar con Él, porque quiero que me bendiga y me hable a través de su palabra. Y con temor y temblor, con temor y temblor, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, me sujeto a ti, Jesús, en todo. Renuncio a mi yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece, a mis deseos, a mis deleites, a lo que yo disfruto. Porque ¿qué quiere Jesús que yo haga? Y eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia en este tiempo. No se le dice: Jesús, ¿qué quiere que yo haga? No abrimos la palabra y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque entonces cuando el Señor me manda a perdonar, a que mi corazón sea libre de perdón, porque el que no perdona, dice la palabra de Dios, tampoco va a ser perdonado por el Padre allá arriba. El mío Padre nuestro dice: perdona mis ofensas como yo perdono al que me ofende. Cuando yo vengo a la palabra, hermanos, entiendo y puedo decir, y que pueda decir el día de mañana, como lo dijo un Pablo. Pablo llegó a conocer a Jesús de tal manera y a someter su voluntad, sus conocimientos que traía de la ley, sus gustos, sus deseos, sus pasiones a Jesús. Porque dice: ¿qué quieres que yo haga? Y lo sometió de tal manera que fue el que escribió y dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque para mí el vivir es Él. ¿Quién vive en tu corazón? Pero eso lo dijo Pablo. Eso tiene que decirlo usted y tengo que decirlo yo, porque lo contrario, Dios no viene por una iglesia que no le conozca, por una iglesia que no haya nacido de nuevo, por una iglesia que no viva en su presencia, por una iglesia que no le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí, para mi deleite, para mi gozo, para mi satisfacción, para mi razón de vivir es Cristo. Nos falta, iglesia. Eso le está haciendo falta a la iglesia. Nos está haciendo falta, iglesia. Por eso la iglesia de Cristo, hermanos, no ha podido experimentar el verdadero poder del Evangelio, porque ni se le teme ni se le tiembla. No tiemblan ante su palabra, ocupados en vuestra salvación,
Ocupaos, dijo, en vuestra salvación, en la suya, yo en la mía, con temor y temblor. ¿Se está ocupando usted en su salvación con temor y temblor delante de Dios? ¿O le estás cuestionando? Dicen que esto es malo, pero a mí no me parece que sea tan malo. Quiero decirle, iglesia, que lo que Dios estableció que es malo y punto. Le guste a usted o no le guste, le parezca o no le parezca, lo que es pecado. Y Él no viene por una iglesia que le cuestione, Él viene por una iglesia que le obedezca, que tiemble ante su presencia y sea temeroso ante su presencia. Hay que orar, hermanos, por ese temor santo reverente, porque lo hemos perdido. Y tenemos que someternos, hermanos, a esa palabra. Y para ir avanzando, hermanos, el mismo Pablo dijo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, todas. Pastora, tengo la mitad hecha nueva, le falta que ayunar más para que la otra mitad se convierta. Tengo una parte nueva, hermano, tiene que ser todas. No es una parte, todas. Y ya para ir terminando, el tiempo avanza. Dice: no hay otro evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1. No hay otro evangelio. ¿Cómo se ha alivianado el evangelio? ¿Cómo están predicando otro evangelio? ¿Cómo no estamos predicando muchas veces la verdadera palabra de Dios? Yo digo: Señor, ayúdame y enséñame, porque yo no quiero ser avergonzada, quiero vivirla. Porque nada me bastaría, hermanos, con predicársela a usted si no la vivo. Tengo primero que ser una obediente y tengo que ser testigo de la palabra para poderla transmitir a mis hijos y podérsela transmitir a la iglesia también. No hay otro evangelio, dice Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 1. No hay otro evangelio. No hay. Lo han vituperado, lo han cambiado el hombre. Pastores, predicadores, concilios. Pero Pablo dice: no hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice Pablo 1:6, dice: estoy maravillado. Y maravillado no es de maravilloso, de lindo, no, estoy asustado. Podemos decir: estoy cargado o estoy decepcionado. No sé cuánta palabra, pero estaba angustiado su corazón. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, yo como pastor, a usted, un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito esa persona. Duro esto, hermano. El peligro de anunciar otro evangelio. El peligro de no predicar la sana doctrina conforme a la palabra. Con temor y temblor, hermano, tenemos que tener en estos tiempos, que hemos sido enseñados en muchas otras doctrinas, muchas veces en otras iglesias. Pero aquí hay una palabra sencilla. Yo llorando le decía: Señor, si tu evangelio es sencillo, si tu evangelio es fácil de entender, ¿por qué nos han metido que si no vamos al instituto bíblico usted no puede leer la Biblia? Que si usted no tiene un reconocimiento usted no puede servirle al Señor. Esos actos de hombre, porque la palabra de Dios levantó, aleluya, a un Pablo, levantó a un pescador, a un Pedro, que era del vulgo.
Y a mí no me dice la palabra que andaban, aunque es bueno prepararse en la palabra, no estoy en contra. Pero preparémonos con temor y temblor. Y así como la entendamos, obedezcámosla. Porque lo que falta a la iglesia es obediencia. A veces nos llenamos de sacrificios, pero no de obediencia. Y la palabra de Dios dice: obediencia quiero y no sacrificio. Alábalo, hijo. Ve a ese nieto como aplaude al Señor, porque la iglesia no aplaude. Qué hermoso, hermanos. Eso es lo que Dios está demandando en este tiempo. No es que hay otro evangelio, hermanos, no. Te están predicando otro evangelio, oímos predicando otro, o un evangelio sin cruz, a mi manera, como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me parece. Eso no es el evangelio real de poder y transformación. El evangelio radical y completo es el evangelio que transforma. Es el evangelio que te hace nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Es el evangelio, aleluya, que te hace vivir en santidad, por dentro y por fuera. No, pastora, yo sirvo en la iglesia, pero yo visto como yo quiera. Usted sabe que la palabra de Dios nos manda cómo vestirnos. Dice que las mujeres vistamos con decoro, pudor y modestia. Pero no nos han enseñado qué es decoro, qué es pudor y es modestia. Estas son otras enseñanzas que he tenido y en algún momento las vuelvo a tocar, ahorita no. La palabra es real, la palabra es santa, la palabra es pura, la palabra es de poder, la palabra es transformación. Pero el hombre hoy día ha tergiversado el evangelio. Y no es que haya otro evangelio, es que han venido hombres perversos, dice, y la han alivianado para tener fama, para tener número, para tener gente. Líbranos el Señor, iglesia, líbrame. Yo lo que quiero es que usted y yo entremos al cielo. Yo quisiera, hermanos, que este cantón se salvara. Pero antes de ver el número, yo quiero ver frutos del Espíritu. Y me exijo, y le exijo a los que sirven, les exijo y a mis hijos. Porque les digo, por sus frutos es que el Señor los va a conocer. No porque seamos pastores, no porque sea ministra, no porque esto, no por el otro, no, por los frutos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Esos son los que vamos a ir al cielo. Y ese mismo Gálatas ahí 5:16, para que estemos orando, quiero leerlo al 25. Gálatas 5:16 al 25, hermano. Aquí nos dice el apóstol con todo su amor: digo pues, y es una palabra inspirada del Espíritu Santo, no mía, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. ¿Ve que lucha? Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no somos carne, no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea, otras muchas más que son parecidas del mundo, porque todo lo que es del mundo no es de Dios. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No porque vayamos a una iglesia, no porque sirvamos, no porque tengamos años de ser cristianos, no porque no sepamos la Biblia desde Apocalipsis a Génesis,
No porque la puedo recitar de memoria, no porque tenga títulos, no porque sane a través de la oración se sanen los enfermos o eche fuera demonios. No, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu solamente lo da un hombre y una mujer que haya tenido un encuentro personal con Cristo. Un hombre y una mujer que se haya encontrado cara a cara con Jesús, como lo hizo Saulo. Un hombre y una mujer que se haya encontrado con un evangelio de poder y gloria. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay muchos cristianos que no pueden decir soy evangélico, se avergüenzan, y gracias a Dios que se avergüenzan, porque le van a decir pues no parece que sea evangélico. Hay otros que van a decir yo voy a la iglesia tal y es sana doctrina, pues no parece, porque sus frutos no son como si fueran verdaderos. De un hombre y una mujer que están siendo instruidos en la palabra y que estamos viviendo conforme a la palabra, y el Espíritu Santo nos guíe como dice la palabra. Por sus frutos nos conoce el Señor y nos conocen allá afuera, iglesia. No por obras, para que nadie se gloríe. Y solamente nos podemos sujetar esta carne al Espíritu. Esta carne es más mala que el mismo diablo, hermanos. Dice Gigi Ávila, creo que es el que dice. Más mala que el mismo diablo, hermano. Pero esta carne la podemos sujetar al Espíritu andando en el Espíritu. Y un hombre y una mujer que no ora, que no ayune, que no lea la palabra, que no ande en obediencia, que no ande en humildad, que no se someta a la palabra y que no viva la palabra, no anda en el Espíritu, anda en la carne. Por eso Dios en esta mañana nos dice: por su fruto los conoceréis. Y por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. El Señor quiere levantar una generación que no nos avergoncemos del evangelio, porque se ve en nuestras vidas, en nuestro andar, que es poder de Dios para salvación, no solamente mía, sino también del vecino y del amigo, porque están viendo en usted un hombre y una mujer diferente. Y eso es lo que Dios está esperando, y esos son los que vamos a ser raptados en el arrebatamiento, o los que vamos a decir como Pablo: muerto al cuerpo, presente con Cristo. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar.